Bienvenidos todos y todas al curso de lectoescritura adscrito al programa Vamos para la Universidad. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré acompañando en esta sesión que es la número 18 de la semana 10. Qué rico tenerlos aquí. Voy a darle un saludo muy especial a los chicos que están conectados, que a pesar de todas las adversidades, allí están en pie. Los chicos de Chaparral, un saludo a la Marco Rojo. Los chicos del Jordán, un saludo a mi Marce. También los chicos del Liceo El Bagre, Campamento, la Procesa Delgado, El Salto. Los chicos de la Presbítero Julio Tamayo, Presbítero Ricardo Luis. También la Presbítero Jesús Antonio, la Gaspar de Rodas, Santo Cristo, me encanta ese nombre, Santo Cristo, a ver que ya no me deja subir, el 20 de julio, también sé que he estado por acá, el Llano de Córdoba, la Rural San Miguel con mi profesor Juan Carlos, los chicos de la profesora Gloria Novava en la institución La Esmeralda, a ver quién más, ya saluda el Salto, ay, la Julio Restrepo, las Mercedes en Frontino, ay, Lorenzo Yalí, ay, les tengo una sorpresa maravillosa a los chicos de Lorenzo Yalí, y a ver por aquí, ¿quién más? Bueno, se me están escapando algunos, yo sé, a todas las personas que están conectadas en este momento en vivo, pero también a esos chicos que por diferentes motivos no se pueden conectar y que nos ven en diferido, como los chicos de la Tierra del Mango en Santa Bárbara, los de la Thomas Eastman, ¿cierto? También a los chicos de la institución Jaiperá, los chicos, a ver, que me acuerdo de la Floresta, también los Guayabos, el Palomo, los Palomos, los chicos de la Gabriela Mistral, el Atanasio Girardot, la institución Colombia, no, una cantidad, pues que después de esta saludatón ya vamos a iniciar con nuestra sesión en la que hablaremos de párrafos de contenido, por definición, descripción y ejemplificación. Párrafos de contenido, habíamos visto ya los párrafos de introducción, por pregunta, por definición, párrafos que inician con cita, párrafos de introducción con cita, y párrafos de introducción con analogía. Después vimos los párrafos de enlace o de transición y de conclusión. Y vimos también e hicimos especial énfasis en que sí se llaman párrafos de conclusión, pero que en realidad en la mayoría de los textos que nosotros hacemos es párrafo de cierre o finalización, porque cuando hablamos de conclusión estamos hablando de resultados. Bien. Entonces continúo por aquí. Me están saludando en la F. Gómez y en la Eduardo Fernández. Ok, perfecto. Ya había saludado ya a los chicos de la Presbítero Jesús Antonio. Vamos a iniciar entonces con estos párrafos ya de contenido. Ay, profe, pero ya habíamos visto párrafos por definición. Sí, pero cuando la definición está en la introducción. A veces damos una introducción, es decir, contamos de qué va a tratar el texto, a qué público va dirigido, y ya luego definimos en el cuerpo del trabajo, por lo general, en el primer párrafo de contenido o cuerpo, nosotros hacemos una definición de esos términos que vamos a utilizar más adelante. Bien, vamos entonces a tener una actividad de construcción de un párrafo cohesivo, después la presentación PowerPoint. Vamos a leer algunos párrafos, ya sean de descripción, ejemplificación o definición, y después vamos a hablar sobre la actividad de profundización. Iniciamos entonces, chicos. ¡Ay! Me pasé. Vamos a iniciar con este. Algunos ya conocen este texto, otros no. La idea es que podamos construir un párrafo muy coherente, muy coherente. Me dicen, a partir de la siguiente oración, esta siempre va a ser la primera, es decir, nos regalan la primera. Y después las vamos a ir enumerando y juntando a ver si podemos hacer un párrafo coherente. Me dicen, 2 o 3 curiosos bajaron, cruzaron la ahumada cerca y vieron casi al pie del edificio el cuerpo de un anciano con una bata amarilla que tenía un forro de rojo vivo. Cuando nos hablan de estos chicos,
¿Qué modo del discurso se está empleando en esta primera oración? ¿Qué modo del discurso se está empleando en esta primera oración? 2 o 3 curiosos bajaron, cruzaron la ahumada cerca, muy bien en el Jordán, muy bien en la Gaspar de Rodas. Bien. Claro, es descriptivo. Entonces uno dice, a ver, esta partecita es como descriptiva. Cuando uno lee que la primera parte es la descripción y que me están empezando a describir un cuerpo, yo pienso inmediatamente, yo tengo que continuar hasta el final con la descripción de ese cuerpo, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que nos propone el texto, pero en desorden. Obviamente lo vamos a poner en orden. Ya tenemos el 1, o sea que ya vamos a numerar 2, 3, 4, 5, en el que ustedes consideren. Bien, dice, cuando un instante después apareció en el jardín la tercera figura del hogar. Y uno dice, tercera, o sea que todavía faltan 2 figuras por aparecer. O sea que esto lo vamos como dejando en remojo. Uno dice, no, esto como que no. Tercera, me falta mucho del texto. Luego dice, había 1 o 2 manchas de sangre, muy poca, pero el cuerpo está doblado o quebrado en una postura imposible para un cuerpo vivo. Yo digo, bueno, aquí me estaban describiendo que el cuerpo tenía una bata amarilla con un forro rojo, que no sé qué. ¿Qué es lo más lógico? Pues que sigan describiendo el cuerpo, ¿cierto? Bueno, entonces yo digo, esto es probable que sea la que siga. A ver si hay más descripción del cuerpo. Era Sir Aaron Armstrong, y luego dice, en una pierna se veía un trozo de cuerda enredado, tal vez en la confusión de la lucha. Todavía están con el cuerpo. Y aquí también. Ya luego, el secretario manifestó la misma angustia del criado. Ah, aquí están los otros 2 personajes. El personaje 1 o 2 y este otro personaje. Yo digo, ah, mire, primero tienen que aparecer ellos para que aparezca la tercera. O sea que debe seguir después de la descripción del cuerpo. Ubiquemos. Para ustedes, ¿cuál sería el orden? ¿Cuál seguiría? Enuncien las 2 primeras palabritas de... ¿Cuál seguiría? Profe, había 1 o 2 manchas y luego en una pierna, primero en una pierna, porque acuérdense que veníamos describiendo un cuerpo. Tenemos que juntarla siguiendo con la descripción del cuerpo, ¿cierto? Entonces dice, profe, había primero, entonces esta sería para ustedes la 2. Y luego, y venga, ¿y dónde queda en una pierna? Y luego en una pierna, el Jordán me dice, profe, y luego en una pierna, esa sería la 3. Y por acá me decían, profe, y después de que se termina de escribir el cuerpo, se descubre quién es la persona, ¿sí o qué? Y ahí dice, muy bien en la Rural San Miguel. 4. Miren que acabemos con la descripción del cuerpo. Veníamos con la descripción del cuerpo, en estas dos oraciones me terminan de describir el cuerpo y luego se afirma quién es. Y entonces uno dice, puede ir, en una pierna se veía un trozo de cuerda o había 1 o 2 manchas, porque igual es la descripción del cuerpo. Bien. A ver, en la Marco Rojo, muy bien, en la F. Gómez, me dicen, profe, la 5, me dicen en la Marco, no, ¿en dónde? Ay, se me perdió. ¿A poco apareció? Me dicen en la Marco Rojo que sería, ¿a poco apareció un hombre robusto de hermosa barba con quien algunos viajeros reconocieron al secretario? Ah, apareció otra figura, ¿cierto? Que ya la tenemos aquí.
Patrick Royce, un tiempo muy célebre en la sociedad bohemia y un famoso en el arte bohemio. Muy bien, y luego me dicen, profe, la 6 sería el secretario. Muy bien. Y la 7, ahí sí, ya la segunda figura sería el criado. Y la tercera figura, porque hay que estar súper pendientes de las pistas, muchachos. Muy bien, la 7. Muy bien, chicos, vamos muy bien. Entonces, leamos en el orden. 2 o 3 curiosos bajaron, cruzaron la ahumada cerca y vieron casi al pie del edificio el cuerpo de un anciano con una bata amarilla que tenía un forro de rojo vivo. Podríamos decir, bueno, el real orden sería, en una pierna se veía un trozo de cuerda enredado, tal vez en la confusión de la lucha. Había 1 o 2 manchas de sangre, muy poca, pero el cuerpo estaba doblado o quebrado. Yo creo que yo lo había puesto, no, pues lo puse completo. O quebrado en una postura imposible para un cuerpo vivo. Era Sir Aaron Armstrong. Claro, podríamos haber, digámoslo así, jugado allí con el orden con estas 2 partes de la descripción. Muy bien. Luego, a poco apareció un hombre robusto, de hermosa barba, en quien algunos viajeros reconocieron al secretario del difunto Patrick Royce, un tiempo muy célebre en la sociedad bohemia y aún famoso en el arte bohemio. El secretario, porque ya estaban hablando del secretario y quién había sido. El secretario manifestó la misma angustia del criado, de un modo más vago, aunque más convincente. Cuando un instante después apareció en el jardín la tercera figura del hogar, Alice Armstrong, la hija del muerto. Vacilante e indecisa, el conductor se decidió a obrar, se oyó un silbo y el tren, jadeando, corrió a pedir auxilio a la próxima estación, que no estaba demasiado lejos, por cierto, de aquel lugar. Muy bien, chicos, vamos muy bien. Y esto era un párrafo entonces del modo del discurso descriptivo. Vamos a ver, ahora sí, el párrafo con definición. Profe, ¿y qué tal que ya en la introducción hubiésemos hecho un párrafo con definición? Pues si tú hiciste un párrafo con definición en la introducción, ¿qué es lo que haces? Pues continúas con un párrafo que puede ser descriptivo, describir la situación, el momento determinado. Miren, este es un párrafo de definición porque a veces en la introducción lo que hacemos es decir eso que ya hablamos. A ver, ¿a qué público va dirigido? ¿De qué tema voy a hablar? ¿Por qué es importante ese tema del cual yo voy a hablar en el texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el rango o cuál es mi hipótesis o cuál es mi tesis respecto a este tema? Y después, si sabemos que vamos a mencionar mucho un término, un concepto, que de pronto no todo el mundo puede tener claro, pues utilizamos un párrafo de definición. Mira el párrafo de definición que aquí tenemos. La competencia para manejar la información CMI se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante debe poner en práctica para identificar lo que necesita saber en un momento dado, buscar efectivamente la información que eso requiere, determinar si esa información es pertinente para responder a sus necesidades y finalmente convertirla en conocimiento útil para solucionar problemas de información en contextos variados y reales de la vida cotidiana. Ya sé qué es competencia de manejo de información. Competencia de manejo de información. También se le puede decir CMI. Bien. Ahí está. Perfecto, entonces, si usted no hizo un párrafo por definición y considera, pues en la introducción, y considera que en el cuerpo del trabajo debe poner una definición o un concepto, o definir un concepto que va a utilizar en el resto del texto, hágalo.
Profe, ya dice párrafo de introducción con definición. Bueno, entonces utilice otro párrafo que usted considere pertinente, sobre todo después de un párrafo de definición. Defines bien, das como una pequeña introducción y luego defines un concepto. En el primer párrafo del cuerpo, por lo general, va una descripción de la situación determinada. Miren, los párrafos de ejemplificación son eso, aquellos que presentan un ejemplo o caso. Profe, es que yo no voy a dar un ejemplo, o sea, mi ejemplo es un caso, algo que sucedió y un caso con el cual yo voy a sustentar mi argumento o sustentar mi posición. Estoy diciendo que en el municipio del Bagre no se está llevando a cabo una recepción o un manejo adecuado de los residuos sólidos, especialmente papel y cartón. Entonces cuento un caso. Es el caso del barrio, no sé, la Belén o el Belén. Y entonces usted cuenta el caso como un ejemplo, mostrando la situación. Bien, ilustrando muy bien el Eduardo Fernández. Ilustras. Miren, este es un ejemplo en donde seguramente, vemos aquí el párrafo de ejemplo, pero imaginamos, de acuerdo a esto, que lo que se venía hablando era de, puede ser la pérdida del idioma o de la lengua, acuérdense, lengua es el idioma, de la lengua hindí en determinado territorio. Entonces, para ilustrarnos cómo se ha dado la pérdida y cómo se ha intentado conservar, preservar esta lengua, nos dan un caso. Dice, pero si el hindí no está totalmente extendido, no han faltado esfuerzos para difundirlo. En el intento de difusión del hindí en la India se han utilizado muchos procedimientos. Se han creado colegios para preparar maestros en hindí, para destinarlos a servir a aquellas zonas en las que este no se habla. Y se han escrito manuales en hindí sobre varias materias. Se han hecho cartas alfabéticas del idioma, se ha afinado la escritura Devanagari y se la ha adoptado para que sirva en la escritura de otras lenguas. Se han uniformado máquinas y teletipos para el hindí y se ha creado una taquigrafía para la lengua. Se ha establecido un directorado central hindí para la propagación y desarrollo de la lengua, el cual publica un órgano trimestral, VASA. Y también se han hecho diccionarios multilingües y se han traducido y publicado obras extranjeras. Miren todo lo que se ha hecho. Mire que esta es una descripción de un caso. Se está mostrando el ejemplo. O como nos decían ahorita, profe, se está ilustrando cómo se hizo o cómo se está conservando. Muy bien. Entonces ahí está el párrafo de ejemplificación. Profe, yo quiero contar el caso de una niña, porque yo estaba hablando de cómo se da el abuso sexual infantil en mi municipio y cuáles son los índices. Y yo voy a contar el caso de una niña, obviamente teniéndola en el anonimato, no voy a decir su verdadero nombre. Eso es un párrafo de ejemplificación, un caso. Otros dirán, profe, no, yo voy a mostrar el ejemplo de otras ciudades o de otros municipios en donde se han empleado buenos hábitos alimenticios, como su población tiene menos índices de enfermedad. Uy, súper, vas a hacer un párrafo de ejemplificación, es decir, mostrando, dando como modelo otro municipio, otra población en donde se establecieron buenos hábitos alimenticios. Entonces miren chicos que los párrafos de ejemplificación son variados. Hay otro tipo de párrafos, que son los párrafos descriptivos. Al principio de la sesión vimos un párrafo descriptivo. Se describió una persona, ¿sí? Solo en su parte externa. Entonces, se describió cómo estaba el cuerpo de una persona.
Profe, pero es que yo tengo solamente que hacer párrafos de descripción cuando hago la descripción de una persona o cuando hago la descripción de un objeto o de un animal. No, también tú puedes describir circunstancias o problemas, sobre todo cuando estamos, como ya estamos, en el haciendo el borrador de nuestra actividad integradora. Cuando uno está escribiendo, uno dice, voy a dar una introducción. Y después, mi primer párrafo de contenido va a ser la descripción de ese problema que está viviendo esa población. Y entonces, claro, yo ya no describo solo una persona, yo ya no describo solo un objeto, solo un animal, no. Yo detallo, cuento de qué trata, qué está sucediendo en determinado municipio, ¿sí? O frente a determinado tema. Miremos que he traído un ejemplo en donde se describe el problema ambiental. Uno de los principales problemas ambientales más graves generado por la humanidad desde mucho tiempo, generando un gran impacto de contaminación sobre los recursos naturales, los ecosistemas, la salud y la calidad del ambiente, ya que el mismo es causado por el crecimiento de la población, el consumismo, la ignorancia, el desconocimiento y la educación ambiental que promueva la cultura de reciclaje y la gestión integral de los residuos sólidos. Asimismo, profe, ¿por qué ese asimismo va pegado? Ahorita vamos a hablar de eso. Asimismo, este problema ambiental es conocido como la generación de residuos sólidos o comúnmente como basura, el cual es fundamental por tener efectos sobre el deterioro del medio ambiente, la salud humana y la calidad de vida de las futuras generaciones. Esto fue sacado entonces de esta página en colombia.com. Bien, entonces, miren chicos, se puede poner asimismo pegado en un texto cuando estamos haciendo referencia a también, ¿sí? O de la misma manera. Profe, de la misma manera puede ir pegado. Profe, pero si yo lo pongo despegado, ¿qué significa? Así mismo, de la misma forma, así mismo. Y así mismo tiene que ver como además, es más de adición. Puede ir pegado. Asimismo, además, también. Y asimismo, de la misma manera o forma. Ahí está, chicos, sí puede ser así mismo pegado, como un conector de adición. Vamos a leer entonces 3 párrafos y vamos a identificar en esos 3 párrafos cuáles son esas características principales que los hacen o de definición, o descriptivo, o de ejemplificación. Vamos entonces por aquí a mirar esos párrafos. Está este párrafo, de una vez nos dicen, este es un párrafo de definición. Nos ponen 2 ejemplos. Yo los invito a hacer este segundo, está un poco más corto. ¡Ay, hola! ¿Cómo están en el Interamericano? Un saludito. Bien, chicos, entonces ya sabemos que es un párrafo de definición. Es un párrafo que está dentro del cuerpo, no es de introducción. Y nos dicen, David Cluster, 2001, caracteriza el pensamiento crítico que incluye la lectura y la escritura. Nos van a definir el pensamiento crítico. Bueno, hoy el lápiz no me quiere.
que incluye la lectura y la escritura a partir de lo que no es. Memorización, comprensión de textos, creatividad e intuición. Y de 5 rasgos principales. Entonces, ya nos dijeron que el pensamiento crítico no es memorización, ni comprensión, ni creatividad, ni intuición. El pensamiento crítico tiene 5 rasgos principales. ¿Cuáles son? Es independiente. El sujeto lo construye a partir de su individualidad. Requiere conocimientos e información. Arranca con preguntas o problemas que interesan al sujeto y que debe resolver. Busca argumentaciones razonadas con tesis, argumentos, pruebas, etc. Es social, puesto que compara, contrasta y comparte las ideas con otros, aunque inicialmente sea individual. En conjunto, el pensamiento crítico busca fortalecer la responsabilidad en las ideas propias, la tolerancia a las de otros y el intercambio libre de ideas. Muchachos, vengan, hagamos el ejercicio aquí. Ya vimos que estaban definiendo el pensamiento crítico. Estaban definiendo el pensamiento crítico. Entonces, ¿en dónde está la oración temática de este párrafo? ¿En dónde está esa oración que resume todo? ¿Al principio o al final? Fíjense, ¿en dónde está esa oración que resume todo? A ver, ahí están todos escribiendo. Ya sabemos. Ojo, miren, ojito. Vamos a ver, chicos, que nos dicen. David Cluster caracteriza el pensamiento que incluye la lectura, describe. Primero él está describiendo, está dando como los detallitos muy pormenorizados. Recuerden que la oración principal es aquella que sintetiza o resume lo que se dice o se va a decir en el párrafo. Muy bien en el llano de Córdoba, muy bien en el 20 de julio. Miren la última oración. En conjunto, yo puedo cambiar ese en conjunto por en resumen. Bueno, cuando esto escriba en resumen. O puedo decir en conclusión. O para ser más concretos, está al final. A ver quién se acuerda cuando una oración principal está al final. ¿Cómo se llama ese párrafo? ¿Párrafo qué? También, o para sintetizar, el pensamiento crítico busca fortalecer. Muy bien, inductivo, muy bien en la Esmeralda, muy bien en Campamento, muy bien en la F, el Jordán, por ahí están respondiendo. Muy bien, chicos, muy bien en Chaparral, la F Gómez, 20 de julio, los chicos de la profesora Gloria en la Esmeralda, muy bien, perfecto. Las Mercedes en Frontino, qué delicia Frontino. Bueno, chicos, miren, ¿cuál es la idea principal? Ya sabemos que esa es la oración principal. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea principal de ese párrafo? Que es muy corto. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Sí, pero le falta una palabrita, el salto, campamento. Mire, se las estoy señalando. Muy bien en la Julio Restrepo. La idea central de este parrafito que constituye en total el texto finalmente, ¿no? Es caracterizar el pensamiento crítico. Mire que da todas las características, dan 5 características. 5. Muy bien, perfecto. Bueno, estamos pilosos. Bueno, ya sabemos que definieron, ¿cierto? Perfectamente, qué caracterizar. A ver, que a veces me pongo así como diafán y... miren chicos, que este es el párrafo que nosotros construimos al principio, que obviamente era un párrafo descriptivo en donde se describía
una persona fallecida, pero que también describía la circunstancia, la situación, quién llegó primero, quién llegó después, etc. Ahí está. Miren que era primero el de en una pierna se veía un trozo de cuerda enredado y ya después había una o dos manchas de sangre en la descripción del cuerpo. Y efectivamente era Sir Aaron Armstrong, a poco apareció. Lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien. Veamos este párrafo de descripción, otro diferente. 2 lagunas ocupan casi todo el valle. La una salada, la otra dulce. ¿Ustedes se imaginan tener 2 lagunas ahí, una salada, otra dulce? Que bueno, quiero sentirme en el mar, me voy para la salada. Quiero sentirme en el río, me voy para la dulce. Ahí está. Habían 2 lagunas y una salada y otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marca en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro. Miren, por lo general, cuando estamos hablando de un fragmento, de un texto descriptivo, pensamos, ¿será que eso que me están diciendo es un acontecimiento? No es un acontecimiento. Entonces no es narración. ¿Será que eso que me están contando se detiene como en el tiempo para yo poder imaginar, dibujar con palabras? ¿Me están dibujando con palabras determinado lugar, situación, cosa, animal? Sí, ¿cierto? Entonces ahí está. Me estaban hablando que se unían, ok, circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro. En mitad de la laguna salada se asienta la metrópoli. ¿Qué es una metrópoli? ¿Qué es una metrópoli, chicos? Muy bien en la Presbítero Jesús Antonio, muy bien en la Marco Rojo, muy bien en el Jordán. Es una ciudad. En la mitad de una laguna se asienta una ciudad, como una inmensa flor de piedra. O sea que es así toda rocosa. Comunicada a tierra firme por 4 puertas y 3 calzadas. Muy bien, muy bien. Es una gran ciudad, muy bien en las Mercedes. Entonces, nos estamos imaginando eso, muchachos. 2 lagunas, pero desde arriba. Yo me lo imagino desde arriba. Ustedes no, 2 lagunas, en el medio un valle, en la laguna salada, en la mitad hay como una población, pero es así como tipo rocosa. Entonces, vamos en la salada. Dice, 4 puertas y 3 calzadas, anchas de 2 lanzas jinetas. En cada una de las 4 puertas, un ministro graba las mercancías. Agrúpanse los edificios en masas cúbicas. La piedra está llena de labores, de grecas. ¿Sí? ¿Ya se imaginaron? En medio de la laguna salada. Entonces usted se imagina un agua más pesada, ¿cierto? Un agua más oscura o más clarita. Ustedes que se imaginan, un agua más oscura en la mitad de un pueblo que tiene una conexión como una autopista, digámoslo así, una calle larga con tantos carriles, por ahí entra toda la mercancía del pueblo. Ajá, muy bien en el Jordán, muy bien en la F. Gómez. Claro, el agua salada es más oscura. Luego, y llena de labores, todo el mundo trabajando en sus cositas, como que son orfebres. Las casas de los señores tienen vergeles en los pisos altos y bajos y un terrado por donde pudieran correr cañas hasta 30 hombres a caballo. Las calles resultan cortadas a trechos por canales. Sobre los canales saltan unos puentes, unas vigas de madera labrada capaces de 10 caballeros. Bajo los puentes se deslizan las piraguas llenas de fruta. El pueblo va y viene por la orilla de los canales, comprando el agua dulce que ha de beber.
pasan de unos brazos a otros las rojas vasijas. Ay, muy chévere, eso, yo me lo imagino tan bonito. Entonces miren que me están dibujando un paisaje. Vagan por los lugares públicos personas trabajadoras y maestros de oficio, esperando quien los alquile por sus jornales. Las conversaciones se animan sin gritería. Finos oídos tienen la raza y a veces se habla en secreto. Óyense unos dulces chasquidos. Fluyen las vocales. A ver, voy bajando. Y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturia gustosa. Esas text, o sea que se escucha el text, ¿sí ven? Esas ches que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel. Chicos, ¿se imaginaron? 2 lagunas en la salada, ahí está en medio como todo un pueblito de lo más de chévere, con sus vasijas, todos trabajando, los profesores allí muy pendientes, los chicos y las chicas hablando, una charla suave que se escucha así. Mire que dice, la charla es una canturia gustosa. Esas sex, esas ties, o esas ches, que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio. Ya nos dijeron cómo era la población. Era una población indígena, entonces tú te imaginas esas pieles preciosas, canelita Hollywood, bien bellos. Ahí está. Es tomado de la visión de Anahuac, de Alfonso Reyes. Muy linda esa descripción, ¿no les gustó? Maravillosa. Ay, sí, muy bien los chicos de la Esmeralda. Ese dialecto que hablaban, nos hablan un poco de ese dialecto. Muy bien, muy buena la acotación de la Esmeralda. Vemos todas las características de la descripción. Miremos el párrafo de ejemplificación que nos proponen aquí. Me gusta mucho este segundo párrafo. Bueno. Algo pasa. Leamos este párrafo. Dice, la propuesta de Montaigne es el padre del ensayo. La propuesta de Montaigne, desde luego, logró su cometido porque su obra alcanzó una gran aceptación entre el público de la posteridad y porque, además, la denominación de este género caló en otros autores. Los ensayos de Francis Bacon, los ensayos de Ralph W. Emerson, los de Charles Lamb, los ensayos de poesía dramática de John Dryden o los ensayos sobre lógica experimental de John Dewey, por ejemplo, manifestaron por medio del título una deuda con Montaigne y sirvieron para entronizar y avalar un género que, en sus aspectos esenciales, había salido perfectamente definido de la pluma de su creador. El intento del escritor español Eugenio Dors por darle al essai francés la denominación más castiza que glosa, de glosa fracasó rotundamente porque el ensayo no puede considerarse como una simple paráfrasis y porque la palabra elegida por Montaigne la superaba en connotaciones, como lo prueba su vigencia en varios idiomas. Conviene en este punto preguntar entonces qué particulariza Montaigne y en qué consiste su legado. Chicos, vamos a ver que esto es un párrafo de ejemplificación mostrando un caso. El caso, ¿cierto? El caso de cómo han intentado modificar ese género llamado ensayo.
Ok. Chicos, ven, no solamente tengo que poner el ejemplo de, puedo hablar de un caso, puedo mostrar algo que ha pasado en otro lugar, etc. Bien. Chicos, como leímos diferentes textos, vamos a pensar en qué título distinto le pondríamos a cada uno de estos fragmentos. Vamos a empezar con ese de David Cluster. ¿Cómo le pondrían a ese fragmentico? Digamos que ese es un texto completo. ¿Cómo le pondrían? A ese del pensamiento crítico, ¿se acuerdan? ¿Cómo le pondrían? ¿Qué título le pondrían a ese? Que no sea el pensamiento crítico. No, chicos, ustedes deben estar pensando en esos otros títulos chéveres, diferentes, más bien con un lenguaje. A ver, por acá, pensamiento crítico y sus características. Bien, vienen Yali. Otro. Caracterización del pensamiento. Viene del Jordán, ¿qué otro? ¿Qué tal algo así como el pensamiento crítico no es un proceso de memorización? Uno dice, ¿qué? Pensamiento crítico versus creatividad. ¿Qué? Y uno dice, venga, lea esto, venga. Bien. Perspectivas diferentes, muy bien. Enfoques de pensamiento. Construyamos un buen pensamiento crítico. Muy bien. La facultad de crear. Muy bien. Perfecto. Un pensamiento diferente. Y ya luego dicen, veas que esto es el crítico, tú. Y uno dice, uy, chévere. Porque es que al lector se le conquista desde el título. Por eso siempre les he dicho, muchachos, ahorita que están haciendo el borrador de su texto final, unos títulos que llamen la atención, que atrapen desde el título, que uno diga, aumenta un silencio a voces, los gritos de los pequeños. Por ejemplo, si estamos hablando de la alimentación saludable, entonces puedes decir el éxito y la salud, o bueno, otros títulos que uno dice, venga, ¿de qué tratará esto? ¿Qué es ese título? De una vez. Muchachos, aquí ya identificamos cuál era la idea principal y cuál era la oración, ¿cierto? La oración. Aquí en el párrafo de las lagunas, sabemos que están describiendo un pueblo, sabemos entonces que están hablando de un valle, ya dijimos que era esto de la metrópolis. Bien, nos imaginamos todo maravilloso. Ay, sí, nuestros ancestros, un pueblo. Chicos, ¿a qué se les parece? A ver, hagamos una relación. Esto que describe este texto de las lagunas, de un pueblo que está en medio del agua, es un pueblo que va en paz, que tiene su dialecto, que tiene personas que son profesionales porque nos hablan de los que trabajan la tierra, de los que trabajan como toda esa orfebrería, nos hablan de los maestros. ¿A qué se les parece eso, muchachos? A ver, ¿con qué enlazan eso? Con Venecia, con el Edén, sí, Misterios de la Laguna. El Llano de Córdoba acaba de dar un buen título, Misterios de la Laguna, me encanta. Muchachos, y si yo les hablara de una ciudad perdida, que se habla mucho de esa ciudad, la Atlántida. Esa sociedad perfecta, esa sociedad que comerciaba, esa sociedad que mantenía como un ritmo tan chévere que nos la describen. La podemos relacionar con eso, muy bien en el 20, muy bien en la Presbítero Jesús Antonio.
Oiga, Machu Picchu también tiene que ver con unas civilizaciones así, sobre todo cuando nos hablan, el término no es indio, el término yo diría que más bien es aborigen, sí, o indígena. Oiga, me acuerdo de Guatapé, ¡ay, sí! También, muy chévere, que tiene un montón de islitas. Lastimosamente en esas islas lo que hay son casas, fincas, entre comillas, grandes. Pero sí, también nos llama algo así, ese lugar tan bello y conocido como Guatapé. Hace poco pasé por allá. Venecia también se puede comparar. Miren, chicos, cuando leemos textos descriptivos, lo más chévere es poderlo comparar con otras cosas que ya conocemos, o con otros lugares, o imaginarnos lugares más ideales de esos que nos describen, o a esos que describen. Y aquí en el párrafo de ejemplificación, miren, chicos, que nos están hablando de cómo se ha practicado este asunto del género literario ensayo. Muchos dirán, profe, es que ese género literario suena como tan complicado, yo voy a hacer un ensayo, profe, contando, dando mi crítica, mostrando argumentos, mostrando contraargumentos, es decir, que hay gente que no piensa igual a mí, pero yo como decimos coloquialmente, le volteo la torta para que esa persona se convenza. ¿Cuál es la finalidad del ensayo? ¿Cuál es la finalidad de un texto argumentativo? Convencer, persuadir, hacer cambiar de opinión. Oiga, por acá, profe, me acuerdo de Ayapel. Ok, muy bien, chicos, entonces ya teniendo todos esos conocimientos de cuáles son o qué características tienen los párrafos de contenido con ejemplificación, por definición, y también, ¿por qué se me va? Ejemplificación, definición y descripción. Bien, ya teniendo muy presentes cuáles son esas características, ya vimos varios ejemplos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos en la entrega número 4, es decir, ya ustedes deben estar construyendo y entregando esos borradores. Profe, si es un borrador, lo dejo ahí como sea. No, chicos, cuidado con eso. Entonces, vamos a hacer el borrador, bien juiciosos, casi como si fuera el texto final. Mejor dicho, haga el texto como si usted fuera a entregar el texto ya final. Usted lo construye, mira que tenga párrafo de introducción, unos buenos párrafos de contenido, párrafos de enlace, aunque si ustedes más o menos entregan un ensayo o un texto, una crónica de 3, 4 páginas máximo, esos ensayos y esas crónicas no hay necesidad de ponerle subtítulos, ¿cierto? Y no es que yo pongo título y pongo el título, tesis y pongo la tesis, no. Un texto en prosa, bien construido, usted se lo entrega a la profesora, usted se dé cuenta, póngase en la mentecita, que ese es mi texto final. Lo que va a hacer la profe o el profe es tomar esos textos, hacerles las correcciones necesarias y luego tú, ¿qué vas a hacer? Vas a irte a casita bien juicioso y decir, bueno, este párrafo que hice es párrafo de introducción por pregunta. O sea que yo abajo, cada párrafo prácticamente debe responder a una de las preguntas planteadas. No, yo hice un párrafo de introducción por analogía y entonces yo voy a sustentar tal cosa. Yo en mi párrafo de introducción planteé una hipótesis o tesis, o sea que yo demostré, hice un argumento de autoridad, hice un argumento de ejemplificación, hice un argumento con analogía, hice qué tipo de argumento, de dónde saqué esa información. Sí cité bien. Sí cité bien. A ver, me veo otra vez la clase de norma APA, me veo otra vez la clase de referenciación bibliográfica. Muchachos, muy juiciosos. Listo. Bien. Esto ha sido todo por esta sesión. A mí me encanta tenerlos aquí, a todas las personas que están en diferido, a mis chicos que están conectados, los chicos de Chaparral, los de la F. Gómez, Eduardo Fernández, Campamento, el Colegio Interamericano, El Salto, el 20 de julio, la Presbítero Julio Tamayo, la Marco Rojo, la Presbítero Jesús Antonio, Llano de
Córdoba. Un abrazo para todos ustedes, mis chicos allá en San Miguel, nada más de recordar esa tierra, mejor dicho. Bien, la Gaspar de Rodas en Cáceres, también esa institución, los chicos de allá muy juiciosos, el Jordán también. Un abrazo y un beso para todos, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.